Hola, sean bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos del derecho mercantil. Primero vamos a recordar un poco que el derecho mercantil es una rama del derecho privado. Podemos ver esta especificación en el artículo 7. Igualmente hablamos de que el derecho mercantil abarca el conjunto de normas o leyes, como por ejemplo las que están referidas en su artículo 8. Igualmente no se limita solo a normas y leyes. Cuando hablamos del derecho, incluimos principios y costumbres mercantiles. Si limitáramos esto a la legislación, no incluiríamos los principios y costumbres mercantiles, a pesar de que en ese artículo 9 que tenemos referenciado, habla de que las costumbres sí pueden ser tomadas en cuenta. Entonces, es cuestión de determinar allí qué es una costumbre mercantil. Posteriormente, o para complementar la definición del derecho mercantil, tenemos que abarcar a los comerciantes, a las personas que realizan las acciones de comercio. Eso podemos ver una pequeña referencia en el artículo 10, mientras que tenemos por el último aspecto más importante para determinar el derecho mercantil, cuáles los actos de comercio que están referidos en el artículo 2. Cada uno de estos aspectos o estos artículos los veremos más adelante y conversaremos al respecto. Primero, vamos a ver que están contemplados en la legislación mercantil. En su artículo 1 nos habla del Código de Comercio como la legislación o la fuente o la ley base de la legislación mercantil, y dice que rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Entonces, vemos el primer punto, que rige las obligaciones de los comerciantes. Significa que hablamos de allí de la capacidad, de cómo pueden entrar las personas representadas. Es decir, tienes el derecho y la obligación. ¿Qué vínculo jurídico se produce en esas condiciones? Entonces, no solamente rige las obligaciones, sino también los derechos y los deberes. A eso se refiere cuando hablamos de obligaciones, a ese ámbito o a esos vínculos jurídicos que se pueden producir. ¿Entre quiénes? Los comerciantes. Y acá hilamos con la capacidad, porque tenemos que comerciantes son los que tienen la capacidad para efectuar actos de comercio. Si bien hablamos de que hay operaciones mercantiles, que es ese previo a los actos de comercio, o es el negocio jurídico que contiene a los actos de comercio, destaca el principio del fuero atrayente del derecho mercantil, porque nos dice aunque sean ejecutados por no comerciantes. Es decir, que una cosa es la persona que realiza un acto, otra cosa es el acto en conjunto como un negocio, no como una acción individual. Y luego tenemos que adicionalmente a que sea un comerciante o no, a que exista un negocio jurídico, es decir, una operación mercantil o no, existe además la acción concreta, y allí vendría entrando los actos de comercio. Esto de forma muy sencilla para recordar un poco qué es lo que venimos hablando del derecho mercantil. Y sin embargo, a pesar de que la ley actualmente hace esta definición de forma amplia en ese conjunto de artículos, y la legislación esboza el conjunto de derechos y deberes que tienen los comerciantes, por lo menos concerniente al Código de Comercio para los comerciantes en Venezuela, hablamos del fuero atrayente. Porque a pesar de que una persona no sea determinada como comerciante, si realiza actos de comercio, si realiza operaciones mercantiles, la ley mercantil tiene la capacidad de arroparlo, de cubrirlo dentro de su normativa. Es decir, que la importancia para el derecho mercantil es que no solamente regula los comerciantes, o no solamente controla a los comerciantes o al comercio, sino que tiene la capacidad de
expandirse a otras personas, a otras actividades, cuando se den algunos de los supuestos. Es decir, que existan operaciones mercantiles, que existan actos de comercio, o que en esos actos que se estén realizando, que no sean de naturaleza mercantil, esté involucrado uno de los comerciantes. Claro, esto tiene su juego de cómo conmutarse o cómo organizarse, que también lo iremos viendo en el resto de la cátedra. Si bien para llegar a esa definición que vemos como muy claro o muy simple en la actualidad, esto ha pasado por gran cambio a lo largo de todo el tiempo. Una de las cosas que tiene ese derecho mercantil es que el antecedente del derecho mercantil o de la materia mercantil es la moneda. La moneda como antonomasia, es decir, no puede existir derecho mercantil sin moneda. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el interés del comercio? Generar una ganancia, crear un interés de lucro, incrementar mi patrimonio. Y esto, a pesar de que se puede traducir en bienes concretos, realmente lo que nos permite controlar de forma determinada o apreciar ese crecimiento de bienes de forma directa es a través de una moneda, del dinero. Sin embargo, me gustaría plantearlo para cuando estemos en la conversación de la clase. Si tuviesen ahorita $1.000.000, ¿qué harían con ese dinero? Todos quieren $1.000.000. Entonces, ese es parte del cuestionamiento que estaremos hablando posteriormente. Ahora, ¿por qué la moneda? Porque allí es donde está directamente reflejado el interés económico, la ganancia. Y una de las primeras formas en las cuales ese beneficio se conseguía era satisfaciendo las necesidades. Pero claro, si en este lugar hay madera, tú nada haces ofreciendo la madera donde hay. Entonces trasladas ese bien a donde exista esa necesidad. Por eso se habla también de que el transporte de bienes, ese transporte de mercancías, es parte de los orígenes o es parte de los antecedentes para el comercio actualmente. Como les comenté, a pesar de que se habla de las operaciones mercantiles, de los actos de comercio, de los comerciantes, no todo antes era netamente materia comercial. Ya vamos a ver un poco los antecedentes históricos de cómo ha venido evolucionando. Y sin embargo, realmente no teníamos hasta hace muy poco tiempo, como van a ver, o un par de siglos, realmente una legislación, una ley escrita que contenga lo que es tanto los criterios mercantiles como las acciones mercantiles, como quiénes pueden ser los comerciantes. A pesar de que se han venido trabajando a través del tiempo, algunas definiciones no se habían concretado todas en un solo código. Y esto hacía que, si bien no estaban en un código, formaban parte de otros tipos de codificaciones o de vinculación con otras ramas del derecho. Entonces, ya en este momento deben conocer la historia del mercader de Venecia, y en ella se establece por un contrato mercantil una cláusula penal, en el cual la sanción por el incumplimiento de pago es 1 libra de carne. En la actualidad se sigue llamando cláusula penal, sin embargo, no tiene una acción contra la carne, contra el individuo realmente. Precisamente por el tema de que causar una lesión constituye un delito. Y esas cláusulas penales no pueden ir en contra de ese orden público, de esa seguridad jurídica que garantiza la ley y que el Estado procura el bien común, como ya sabemos. Entonces, ¿cómo es en la actualidad esta cláusula penal? Pues se traduce en dinero. Si por el incumplimiento de esta obligación o al incumplirse esta obligación, eso acarrea esta consecuencia monetaria. Es decir, si yo no pago, se incurre en un pago adicional al que ya debo. Igual tenemos en materia procesal lo que son las sentencias interlocutorias.
¿Qué quiere decir esto? En medio de un proceso se pueden abrir incidencias o pequeñas pestañas en las cuales se van a tratar o decidir de otros puntos antes de tomar la decisión final que se requiere. Es decir, que por ejemplo, si yo presento un documento y como prueba, la contraparte puede decir que ese documento es falso. Y allí se abre una pestaña y se toma a decidir. Entonces, esa decisión es interlocutoria dentro del proceso. Entonces, cuando son temas civiles, lo que deben tardar son 5 días, mientras en materia mercantil son 3 días. En este ámbito, como en algunos otros, vemos que en la materia mercantil, justamente por el interés económico, le dan mayor importancia, celeridad y hace que los procesos sean más breves. O por lo menos eso es lo que tiene la intención. En la actualidad no se llegan a cumplir y todo depende de muchas situaciones. Igual eso está un poco exento de lo que corresponde a la materia como tal, pero podemos discutirlo también en la clase. Seguimos entonces puntualizando o viendo los primeros antecedentes históricos. Tenemos que en el 10.000 o en el año 10.000 antes de Cristo, la cultura egipcia o los egipcios, tenemos dos acciones, dos actos de comercio que en ese momento no estaban planteados como actos de comercio, en el cual es el transporte de mercancías y las ventas. Es decir, desde lo más antiguo que se tiene algún registro, podemos hablar claramente que existe las compraventas. Del mismo modo que existe transportes de mercancías. Y tenemos textos en el cual dejan constancia de transporte de especies de oro y de esclavos a diferentes estados adyacentes a Egipto. Incluso hasta transportes de oro hasta la India. Y no solamente se trataban de ese transporte, sino que estaban todo disponible para la venta. Y uno de los artículos que a lo mejor no conocían, que es famoso los egipcios, es por la cerveza. Porque a pesar de que transportaban animales de cría, ganado y demás, también, y frutas también, comestibles, alimentos, uno de los cuales destacaba que ya existía para ese momento es la cerveza. ¿Por qué la cerveza era tan importante? Pues básicamente por la salubridad del agua. Como era muy difícil conseguir agua potable en aquel entonces, ningún parecido con la realidad, ojo, era mejor consumir cerveza porque tenía mayor contenido alimenticio, estaba tratado para que sea consumible por la humanidad. Entonces, con esos beneficios, a pesar de que hay otros, pero con esos puntuales, estaba en alza el negocio de la cerveza desde aquel entonces. Y allí tenemos algunas figuras, algunos aspectos, algunos actos de comercio que comenzaron a materializarse. Sin embargo, como les dije, hay breves menciones de diferentes transportes y de diferentes ventas, así como el tema de los esclavos, que no tanto existen por la tradición escrita, es decir, hay un par de escritos nada más, sino que se ha trasladado a través de la palabra que nos deja esta constancia. Sin embargo, no podemos hablar de que existían leyes mercantiles o que existía algún derecho mercantil. Pasamos ahora al año 1750 a.C. y hablamos de esa cultura mesopotámica. Y ellos hablan, o por lo menos en el código Hammurabi, en el cual se establece un poco, o es una suerte de Biblia en el cual se habla de la creación del hombre, se habla de cómo los dioses intervinieron en la creación del mundo, qué es lo que debe el hombre a Dios, y bajo ese precepto o ese canon de actitudes se establece ese orden. Entonces ese código de Hammurabi menciona 3 cosas que están allí contenidas, y como les dije, este es un texto más de carácter religioso,
de los cánones de conducta de aquel momento para esa cultura mesopotámica, pero tenemos en ellos tres figuras que pueden ser entendidas o que dan pie a otras. Por ejemplo, el préstamo existía y estaba allí contemplado, y el préstamo que generara algún tipo de interés. Es decir, yo te presto el dinero para que me regreses la misma cantidad de dinero y o con un incremento adicional, es decir, y un adicional. Hablamos de la prenda, el hecho o la teoría o la acción del talión, que se traduce como ojo por ojo y diente por diente. Es decir, a cada acción toca una consecuencia de igual proporción. Es más o menos lo que trata de orientarse. Claro, allí es literalmente ojo por ojo, pero esos son bases que después se van desarrollando y derivan en aspectos más productivos para la humanidad. Seguimos avanzando y tenemos en el año 1600 a.C. a los hebreos. En el Éxodo también se habla de la figura de seguros. Es decir, en ese transporte masivo que se produjo, en el cual los hebreos salieron de Egipto y estuvieron 40 años caminando por el desierto, en ese transcurso existió la figura de seguros sobre los bienes y sobre las vidas. Claro, cómo funcionaba realmente allí, no tengo un conocimiento específico como para decirles, mire, cuando se rompía esto, el que estaba de capataje en la cola de número tal era el quien respondía y tenía que indemnizar por haber decidido meterse mal. Pero esta es más o menos la connotación que tenía en aquel momento. Ahora, pasamos a otra cultura, a los fenicios en el año 1200 a.C. Y ellos ya tenían figuras jurídicas, pero se transmitían a partir de edictos o pequeñas leyes. Es decir, mencionaban algún escrito o en ese informe que ellos emitían de manera pública, que a pesar de que era una persona que se paraba en la plaza y leía edicto tal, ley tal, pues no se concretaban como tal un código organizado. Si bien tenemos algunos escritos, aún así no es suficiente como para hablar de derecho mercantil. Además, estos edictos o leyes tenían aspectos civiles, penales, financieros y mercantiles. No podemos hablar única y exclusivamente de un aspecto mercantil. Sin embargo, entre esos escritos, entre esas figuras jurídicas que se mencionan allí, o de esa aceptación sobre algunas circunstancias en las cuales hay que normalizarlas, es decir, convertirlas en norma y dar una respuesta, pues tenemos la figura de la hechazón, conocida también como la lex rodia. En esta figura se mantiene en la actualidad y está presente en el artículo 760 de nuestro Código Mercantil. Consistía esta figura en entender cuando la nave pasaba por alguna dificultad o iba a encallar o se iba a hundir o tenía que atravesar una tormenta o alguna dificultad tal que ameritara que las mercancías o algunas partes del barco se zumbaran por la borda para evitar el sobrepeso y ganar velocidad, se entendía que estaba contenido en un derecho del capitán de realizar esas acciones. Es decir, el capitán tenía el derecho de echar por la borda cuando las circunstancias lo ameriten para salvar la nave y continuar la travesía. Ese derecho, esa figura jurídica, se creó en el 1200 a.C., conocida actualmente como la hechazón o la lex rodia. Pasamos a otra cultura que también ha tenido gran incidencia en la humanidad. En el año 900 a.C. también tenemos algunos edictos y leyes, y se menciona otra figura jurídica que se mantiene igualmente en la actualidad en el artículo 785, la figura del nauticum foenus o préstamo a la gruesa. Es decir, que era un préstamo especial para las embarcaciones o los transportes marítimos,
Igual que en el caso anterior, el transporte marítimo era una de las mejores maneras de trasladar los bienes de un lugar a otro y poder satisfacer las necesidades del otro lugar y generar un enriquecimiento. Es por esto que este préstamo a la gruesa es bien específico dentro de los tipos de préstamo, porque él te permite hacer esa entrega de dinero a una persona con la promesa de que, sin importar lo que le ocurra al barco o a los bienes, te debe devolver esa cantidad de dinero. Sin embargo, si la persona a la cual tú le prestas logra su travesía y hace su venta y saca su ganancia, no solo te regresa la parte que te corresponde o que le prestaste, sino que además te otorga una ganancia adicional. Es decir, cobras el capital que prestaste más unos intereses. Seguimos un poco avanzando en la Edad Antigua y caemos con el Imperio Romano. Para poner una fecha, a pesar de que se ubica a lo largo del tiempo en varios periodos y tiene diferentes etapas, centrado en el año 100 a.C., existen también varias figuras jurídicas, las cuales son dos muy importantes, sobre todo para los contadores y administradores. Tenemos de primero la actio institutoria, es decir, se otorgaba al dueño de un negocio mercantil. Es el derecho de reclamar al administrador por las obligaciones que éste contrayere. ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, este es el momento en el cual hay una distinción, si bien como vimos en Lechazón, hay una distinción entre el dueño del barco, entre el capitán y la tripulación. En este momento se establece que estas tres figuras de las que hablamos, de capitán, dueño, que puede ser un empresario, y la tripulación, aquí el dueño puede tener acciones o tiene derecho a reclamar al administrador, al capitán de ese negocio, por acciones que el capitán hiciese. La acción exercitoria es similar. Sin embargo, el capitán ahora, como administrador, como contador, que lleva el negocio, el buque, el barco, el navío, tiene acciones también contra el dueño. Es decir, es una suerte de relación laboral, pero se especifica que hay circunstancias atrayentes. Es decir, podemos también hacer similitud con los trabajadores de confianza. Sin embargo, lo importante aquí es que en estas acciones se fundamentan lo que ahora es la profesión del administrador y el contador dentro de esas funciones que hablamos en el derecho romano. ¿Qué ocurre? Que para Roma tampoco tenemos un código mercantil, si bien él manifiesta esas leyes civiles y tiene gran orden y sistematización de leyes, ellos no hablaban de un derecho mercantil, porque una de las características que vimos es que es una rama del derecho privado. Y los romanos eran un imperio que conquistaba, y ellos se encargaban de crear desigualdades en el cual el imperio estaba por encima y todos los demás eran provincias o poblados o como sea que hayan estado divididos políticamente. Bajo esas circunstancias siempre existía una relación de desigualdad, de dependencia. Entonces hablamos de que el imperio romano podría ser como el triángulo que dibujamos en la clase, y debajo están esas provincias, esos poblados. Es decir, que no estaban contenidos dentro del derecho privado o no tenían una relación correcta con el derecho privado. Y el comercio se presentaba entre las diferentes escalas sociales con sus desigualdades. Y no se hablaba de un comercio como una acción para enriquecerse, sino como una acción civil. Entonces, como les dije, tenemos esas menciones que nos sirven de fundamento para la actualidad
Sin embargo, no podemos hablar de derecho mercantil en el Imperio Romano, a pesar de que existen algunas figuras. Igual existía el transporte, igual existía la prenda, igual existían los préstamos, pero eran contenidos dentro de una concepción civilista y no mercantilista. Y con esto se produce también un cambio de la edad antigua a lo que sería la edad media para el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque no solo con la caída del Imperio Romano, sino con su fractura y cómo se ha ido degradando, fueron surgiendo diferentes comercios feudales. Es decir, cada quien en su trocito de tierra iba a determinar qué leyes o qué costumbres aplicaba. Entre ellas, en el 300 después de Cristo, podemos hablar de Génova o de Castilla, en el cual se aplicaba, como les comenté, una ley local. Es decir, en este trozo de tierra, en este territorio, se aplican estas leyes. Es decir, que este comercio feudal estaba determinado por una suerte de soberanía o de poder que tenía lo que sería el Estado como el comercio feudal, como el señor feudal. El terrateniente, la palabra que andaba buscando. Tenemos ahora, avanzando un poco en el tiempo, que no solamente se trataba de lo que estaba en ese pedacito de tierra, sino que se fueron dividiendo, se fueron esparciendo y siguieron utilizando esas rutas del Imperio Romano. Porque ese dicho famoso de todos los caminos conducen a Roma es porque la forma más fácil de expandirse y de comercializar era a través de esos caminos que ellos habían creado. Entonces se comenzaron a crear esas ferias ambulantes, esos comercios que eran un poco más internacionales. Es decir, se trasladaban de los diferentes feudos a concentrarse y hacer unas ferias. O en los mismos traslados de forma itinerante y ambulante cumplían eso. Sin embargo, esto daba una complejidad de situaciones porque cada uno de los lugares tenía una ley propia. Entonces siempre acostumbraban a encontrarse a celebrar la feria en el cual las leyes fueran más beneficiosas para ellos. Como por ejemplo que pueden cobrar lo que quieran. Ley de oferta y demanda. Libre ley de oferta y demanda. ¿Qué ocurre con esto, este traslado que se produce por vía terrestre? Pues que también se produce se continúa todo lo que ya se había conocido en el mundo a través de todo el crecimiento que había tenido desde la época de los egipcios. Y hablamos del mar Mediterráneo, concretamente en el 500 después de Cristo, donde se comienzan a crear una suerte de centros gremiales. Entonces, en cada puerto tenía su grupo asociado de comerciantes. Un ejemplo de esto lo pueden ver en algunas películas como Capitán de Mar o Tierra, en el cual ya están constituidos como un gremio de navegantes, claro, ya digamos más específico dentro de esa rama de cazadores de ballenas, y allí pues comienzan a surgir esos centros gremiales en el 500 a.C., específicamente en el mar Mediterráneo, pero están asociados esos centros gremiales a las acciones dentro de los puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este puerto, en esta parada portuaria, en este centro portuario, allí va a haber un gremio. Y si pasas por allí, tienes que estar registrado en ese gremio, con la actividad, con la carga, con la determinación del navío. Avanzamos un poco más en el tiempo y tenemos en el 815 después de Cristo el país de España o similar, dentro de la cultura española existen las reglas de Palma, que concretamente hablan de la normativa de transporte marítimo, donde se hace una guía de viaje, donde se estructura incluso salvamento, y se comienzan a determinar también lo que son las tasas por embarque. Entonces, esos controles e impuestos por embarque son también comenzados allí dentro de lo que es
las reglas de Palma aplicables para España específicamente. Como saben, España está en una parte muy especial del mar Mediterráneo, que sirve incluso hasta de puerta o salida a otros mares. Que también vamos a hablar del mar Báltico, que está arriba del mar Mediterráneo. Tenemos un acontecimiento en el 1076 después de Cristo, que son las cruzadas, en el cual no solamente se produce un transporte de bienes como nunca antes en la historia, sino de personas. Y no solamente personas con ánimos de ir, de conquistar o de establecer, sino de reyes, de personas acaudaladas y con mucho dinero. Durante las cruzadas, las comisiones fueron especialmente determinadas, explicadas y consolidadas en diferentes tipos de documentos. Igualmente se crean algunos bancos como el de Suiza y aparecen las letras de cambio, los cuales son documentos que permiten a un portador reclamar el valor de los bienes que establece esa letra de cambio en otro lugar. Entonces, en Europa, esos acaudalados que fueron a ese peregrinaje en Tierra Santa, ellos entregaban todos sus bienes a cambio de este papel, de esta letra de cambio, que establecía el valor de los bienes. Y ellos, con ese mismo corresponsal, que en este caso se hablaba un poco de los caballeros templarios, de los bancos suizos, esos tesoros que se quedaban en Europa podían ser cobrados en Tierra Santa. Y en vez de trasladar todos tus bienes, todas esas monedas de oro, tenías tan solo un papelito. Eso también son antecedentes, son figuras mercantiles que no estaban contempladas de una forma rigurosa o estricta. Es decir, existían, se utilizaban, pero no estaban contempladas como una legislación mercantil, ni tampoco se hablaba como un derecho mercantil. Seguimos avanzando en el tiempo y retomamos nuevamente a Grecia con las reglas de Grecia que regían a los gremios y tribunales. ¿Por qué hablo de gremios nuevamente? Porque para este momento los gremios se habían convertido en una suerte de mafias, una suerte de hermandades, y eran ellos mismos quienes eran jueces y verdugos y aplicaban tribunales. Entonces no solamente como ya conocen un poco del caso del mercader de Venecia, no solo hablamos de esa figura que aparece allí en el tribunal, sino que antes de ese aspecto de justicia, regía por el interés económico y lo que determinaba el gremio. Entonces ese poder absoluto que tenía de cierta manera, que en el gremio controlaba quién entraba, quién salía, cómo se decidía y cuándo se decidía, pues realmente se aparece en auge bajo estas condiciones. Pero no era lo único en ese momento, y también existen las reglas de Milano, en el cual, en base a esa conformación un poco maquiavélica de los gremios, en las reglas de Milano se dejó un poco de lado lo que son los gremios y se dijo: mira, todas estas acciones, todos estos actos van a ser considerados comercio, y por lo tal le aplican estas reglas a pesar de que no están determinadas. Es decir, mira, al gremio tal y al gremio tal ya les van a constituir todas estas leyes porque son actos de comercio. Sin embargo, tampoco tenemos una legislación planteada como tal, sino más bien un reconocimiento de diferentes actos gremiales o de asociaciones gremiales como si fuesen de comercio, en el cual el primero es el de la compra-venta y el segundo el de transporte. Mientras seguimos avanzando, ahora en el 1500 tenemos el mar Mediterráneo y el mar Báltico, que está arriba del Mediterráneo, más bien es frío en contraposición al Mediterráneo. Y tenemos que el Mediterráneo
hace más incidencia y sí establece lo que es el control portuario y sobre todo los impuestos por embarque, por atracar y por las mismas mercancías que tenga. Igualmente, variaba si realizabas actos de comercio o no. La exploración también se consideraba un acto de comercio, olvidé mencionarles en las reglas de Milano. La exploración, ese estilo de porque en algunas películas hablan de la compañía tal que iba a hacer una exploración o que iba a encontrar un tesoro, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, que la primera es la compañía del anillo. Esa idea de compañía estaba asociada a la exploración para generar algún ingreso. Eso estaba contenido también allí en las reglas de Milán. Tenemos este control y estos impuestos que ahora están más determinados y surgen además en el mar Báltico las reglas de Oberón que también establecen este control portuario. Con esto ya se produce bastante o se cubre lo que viene siendo la edad antigua y media del derecho mercantil, entendido como esa idea de actos de comercio, de acciones mercantiles. Sin embargo, lo que produce el cambio de la edad media a la edad moderna es que realmente se logra un código de comercio. Y ese primer código de comercio se produce en Francia en el 1638, cuando el rey Luis XIV, un día tranquilo, digamos, en la muralla de su castillo, está viendo a los comerciantes, a las carretas, traer una variedad de artículos de cómo se relacionaban con la gente. Él le pidió a uno de sus estudiosos, de sus escribanos, que recogiera cada una de esas acciones, de esos actos, de esos vínculos jurídicos comerciales en un libro. Y así es como surge la Lex Mercatoria. ¿Qué ocurre con esta Lex Mercatoria? Que es un libro de más de 1000 páginas en el cual contiene: fulanito le vendió a Perencejo, entonces la venta se hizo de tal manera. Esta venta, como no tenía suficiente dinero, entonces le dio un artículo en intercambio, entonces se produce una prenda. Y así fue recogiendo todos los hechos, todas esas costumbres que tenían los comerciantes para hacer. Por ejemplo, yo te presté dinero hoy, entonces a los 3 días si me lo pagas, ya son 3 días, entonces un 1% de interés por día equivale a tanto. Y así. Todas esas costumbres fueron recopiladas en la Lex Mercatoria. Sin embargo, como eso fue recogido a las patadas, realmente no tenía un sentido ordenado. Eran como un conjunto de cuentos, un conjunto de historias de qué pasaba hoy, de con fulanito, con Perencejo, y sí, te daban una idea legal de cómo resolver o cómo accionar. Sin embargo, era sumamente impráctico para buscar qué era lo que se necesitaba. Entonces, en el 1673, unos cuantos años después, se le ocurrió que esa Lex Mercatoria la íbamos a picar en la mitad. Y vamos a dividirla en recopilación de costumbres mercantiles terrestres y mercantiles marítimas en el 1681, en el cual ya comienza a tener una suerte de orden jurídico, de orden de redacción, y comienza a estructurarse un poco lo que es una norma jurídica, en contraposición a como se hacía anteriormente, que eran cuentos, historias, relatos, explicaciones de situaciones. Con esto pegamos otro salto y continuamos en la Edad Moderna, en el año 1737, donde podemos hablar de las ordenanzas de Bilbao, que son emitidas en España, que son muy importantes para la aplicación en Venezuela porque fueron las primeras que aplicaron como tal, a pesar de que no podemos igualmente hablar de derecho mercantil venezolano. ¿Por qué? Porque para este momento Venezuela era colonia de España y seguíamos esas ordenanzas de Bilbao que regía para todas las provincias de España, para todas las colonias de España. Y sí tocaban temas mercantiles y teníamos estructura mercantil.
a pesar de que no eran leyes venezolanas propiamente. Otro de los aspectos más importantes que hace evolucionar el derecho mercantil es Napoleón. En 1807, igualmente en Francia, con este ímpetu conquistador de Napoleón, él cada una de las zonas que fue conquistando, esos territorios que fue anexionando y en el cual ejerció poder, él impuso y recogió costumbres de otros lugares y estableció ese código napoleónico, en el cual se establece tanto normas civiles como comerciales o mercantiles. Y con esto cerramos el espacio de la Edad Moderna para los antecedentes del derecho mercantil en general. Y pasamos, o nos corresponde, el derecho mercantil en Venezuela. Aquí hay pocos que destacar, sin embargo, como bien saben y mencionaron algunos, en el código realmente vigente en Venezuela es el de 1919, que lo tenemos por acá, que ha sufrido o que ha recibido algunas reformas. Sin embargo, vamos a ir por orden. Y el primer código mercantil en Venezuela, similar al que conocemos hoy en día, fue emitido en 1862. ¿Qué hicieron aquí? Los juristas de aquel momento, entre comillas, lo que hicieron fue agarrar esas ordenanzas de Bilbao que estaban aplicando, ver lo que estaba haciendo el código napoleónico y hacer bueno, copio esto de aquí, lo pego para acá, copio esto de acá, lo pego para acá y lo saco con el título de Venezuela y más nada. Entonces ese copy-paste que se produjo fue un desastre, porque lo que se intentó fue emitir una legislación venezolana como una demostración de soberanía y que nosotros tenemos un derecho comercial propio. Sin embargo, tenía un montón de circunstancias que no aplicaban a la realidad venezolana, que tampoco estaban coherentes porque eran normas que aludían a una colonia española, y eso pues realmente duró lo que está allí, unos 9 años, unos 11 años, que fue lo que tardaron en organizar realmente lo que era el derecho, el comercio en Venezuela. Entonces, en 1873 surge ese primer código de comercio venezolano con una estructura legal y organizado, diferenciando lo que son las figuras, lo que son los derechos, lo que son los deberes. Sin embargo, hay una gran cantidad de aspectos que no están del todo claros. Se habla de ese artículo 2, pero hace mención a aquel momento en el que aparecieron los actos de comercio con la inclusión de los que habló el Código Napoleónico. Sin embargo, no se parece al que tenemos en la actualidad, sino hasta 1904, donde se realiza una reforma bastante fuerte a ese artículo 2 y se definen además algunos aspectos adicionales. Sin embargo, los más destacables es los actos de comercio contenidos en el artículo 2. Luego, en 1919 surge otra gran transformación en el cual se tiene una noción más clara de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los comerciantes. Se incluyen algunos comerciantes no solo por el hecho de hacer algunas cosas, es decir, de accionar, de realizar actos, sino también por quienes se considera que son comerciantes. Esa reforma, lo más destacable, a pesar de que se incrementó la estructura, en 1919 se produjo esa fuerte reforma para las compañías. Pasando a 1955, en Venezuela se hizo la reforma para incluir a la mujer considerada como comerciante, igual que se habla también de otras figuras asociativas, es decir, de varias personas naturales en conjunto, de personas jurídicas, como la responsabilidad limitada o la sociedad de responsabilidad limitada.
Y por último, la reforma que se hizo en el año 2007, donde simplemente se cambian algunos aspectos formales y se cambian algunos artículos por otros dentro del orden y texto, capítulos contenientes. Básicamente no existe más de derecho mercantil en Venezuela. Incluso esa reforma de 2007 pues es muy leve, no tiene gran relevancia. O mejor dicho, no hay nada que destacar de contenido, más que algunas causas de forma. Con esto ya cerramos todo el aspecto introductorio a lo que sería el derecho y el derecho mercantil. Lo que continúa vendría siendo los actos de comercio, ya que entendemos claramente de dónde proviene el derecho mercantil y comenzamos a orientarnos desde los actos, desde las acciones que se producen en Venezuela. Espero que les sirva esta breve clase y nos vemos en la que sigue.